Esta es la Síntesis Informativa, un servicio de Holyoke Media con las actualizaciones de relevancia más recientes en la ciudad de Holyoke y el Valle Pionero. Yo soy Johan Rashi Vega y esta es la información para hoy, martes 5 de mayo de 2020. El superintendente de las Escuelas Públicas de Holyoke comparte sus expectativas de su sucesor como receptor. El Museo Wistariahurst está compilando historias para documentar la cuarentena de COVID-19 y las experiencias de la comunidad como parte de la historia actual. MassHire Holyoke está abierto virtualmente para ofrecer sus aplicaciones YouthWorks para el programa de empleo de Verano 2020 para jóvenes. Y tenemos los números más recientes en el hogar de los soldados en Holyoke. Pasemos a la información. En una conversación con Holyoke Media, el superintendente de las Escuelas Públicas de Holyoke, Dr. Steve Shrike, compartió con nosotros una visión integral de lo que han sido los últimos 5 años trabajando con el distrito escolar. Un punto particular en la conversación fue enumerar los aspectos más destacados que le gustaría informar al nuevo superintendente sobre las escuelas públicas de Holyoke y la comunidad de Holyoke. Yeah, I've thought a lot about that, and I'll do my best to be succinct with that answer. I think first of all that the people who are to listen to people and connect with those people who are most committed and connected to the schools. There are a lot of people who have stayed with the district through the change. Many of them are very quiet. They do their work humbly, and they are so passionate about working in this community. Those are the voices. Sometimes it's hard to find them because there's a lot of other noise from people who don't have the best interest of our children or know our schools in the ways that the folks who do, the amazing passionate work for children. And that's at all levels of our organization. There's so much talent, and the people and ask kids and families who those people are, because they will tell you. I never ask, who don't you like? I always ask, tell me who has made the most profound difference. And I would tell the new receiver, ask those questions and hold on to those people. And listen to those people. I think secondly, I think it's important that the new receiver doesn't overturn some of the work that's begun around, an equity-driven agenda, an agenda that's focused on, access to more students at all different levels. More early childhood opportunities for students, improving the middle school experience. Not only do I believe, and I'm biased, that it's the right work, but I also think that the fatigue will set in, and there's been so much change that started before my tenure and then has continued in terms of changing. And while 5 years seems like a long, in education, that's a long time for a school leader. It's for our folks, they can't. I think it's hard for them to digest another change in focus and direction. And there's some really strong leaders throughout the system that we just need to go deeper with the work and not change course. I mean, that's I think really important. The other, I think, advice is, I've really struggled to understand mental health in ways, and I would say, I feel like I think the new leader will need a crash course in trying to understand it. Especially in the youth of today, and understanding the Holyoke context as well. I mean, our students and families struggle on so many levels with issues that
that is hard to comprehend unless gets back to what I said before, unless you really try hard to connect with the actual families that the school system serves, not the people who don't have children in the schools, but have a lot to say about the schools. And then the final thing I would say is the Holyoke context is very unique. I've worked in a lot of other urban districts. And again, while I said it when I first arrived, I would reiterate it again. And I think a lot of leaders say, we need to make sure we tailor the solutions for improvement to the community we serve. It's so important in Holyoke that it doesn't become some turnaround blueprint. It's not bought in a box. You just don't find that in a box. It has to be tailored to the community in which you serve. And I would encourage the receiver to really understand that, or to try to understand the context. And I'm going to do my part as much as I can to help him or her understand what the context is of the community that they're coming into. En contexto, voy a hacer mi mejor esfuerzo para ser sucinto con esta respuesta. En primer lugar, creo que escuchar a las personas y conectar con las personas más comprometidas y conectadas con las escuelas. Como sabes, hay muchas personas que se han quedado con el distrito a través del cambio y muchas de ellas están allí haciendo el trabajo calladamente. Hacen su trabajo con humildad y les apasiona trabajar en esta comunidad. Esas son las voces. Y a veces es difícil encontrarlas porque hay mucho ruido de personas que no tienen el mejor interés de nuestros niños o de conocer nuestras escuelas en la forma en la que las personas que conocen el día a día con esa increíble pasión por trabajar para los niños conocen. Y esto existe en todos los niveles de nuestra organización. Hay tanto talento y le pregunto a los niños y las familias quiénes son esas personas, porque ellos te dirán, ellos saben quiénes son. Y nunca preguntamos quién no te gusta, siempre preguntar, dime quién ha hecho la diferencia más profunda. Y yo le diría al nuevo receptor que haga esas preguntas y se junte con esas personas y que escuche a estas personas. En segundo lugar, creo que es importante que el nuevo receptor no revierta parte del trabajo que se ha iniciado, una agenda impulsada por la equidad. Una agenda que se centra en el acceso para más estudiantes en todos los diferentes niveles, más oportunidades de educación temprana para los estudiantes, mejorar la experiencia de la escuela intermedia, y no solo estoy convencido de que es el trabajo correcto, pero también creo que la fatiga se ha establecido y han habido muchos cambios que comenzaron antes de mi mandato y luego ha continuado en términos de cambio, y mientras 5 años no parece mucho tiempo, en educación es mucho tiempo para un líder escolar, y lo es para nuestra gente, y sé que no pueden y es difícil para ellos el tener que pensar en digerir otro cambio de enfoque y dirección. Y hay algunos líderes realmente fuertes en todo el sistema que solo necesitamos profundizar con su trabajo y no cambiar de rumbo. Eso creo que realmente es importante. El otro consejo es que realmente me ha costado entender la salud mental de alguna manera. Y yo diría que el nuevo líder necesita un curso intensivo y tratar de entenderlo, entender la salud mental, especialmente con la juventud de aquí, y comprender el contexto de Holyoke también. Nuestros estudiantes y familias tienen dificultades en tantos aspectos, con problemas que son muy difíciles de comprender a menos que uno sepa. Y esto vuelve a lo que dije antes, a menos que realmente se esfuerce por conectarse con las familias a las que sirve el sistema escolar, no las personas que no tienen hijos en las escuelas y que tienen mucho que decir sobre las escuelas. Y luego lo último que diría es que el contexto de Holyoke es muy único. He trabajado en muchos otros distritos urbanos y nuevamente, mientras lo decía cuando llegué, lo reiteraría nuevamente. Sabes que solo, y creo que hay muchos líderes, ya sabes, necesitamos asegurarnos de adaptar las soluciones para mejorar a la comunidad a la que servimos. Es tan importante en Holyoke que no se convierta en algo de solamente cumplir con metas de un modelo preestablecido, porque sabes que eso no se compra en una caja, simplemente no se encuentra. Tiene que diseñarse a la medida y tiene que adaptarse a la comunidad en la que sirve. Y yo le recomendaría al receptor
o receptora que lo comprenda realmente o que intente comprender el contexto, y yo voy a hacer mi parte tanto como pueda para ayudarle a comprender cuál es el contexto de la comunidad en la que estará entrando. Para ver la entrevista completa con el Dr. Steve Reich, usted puede encontrarla en nuestra página de Facebook, al igual que en nuestro canal de YouTube. Esta entrevista con el Dr. Steve Reich fue producida por Natalia Muñoz. Entramos en la 8ª semana de cuarentena con una permanencia en el hogar, escuelas y negocios no esenciales cerrados, órdenes de utilizar máscaras y mientras tanto hemos estado usando redes sociales y videoconferencia como la forma de comunicarnos e interactuar unos con otros. Todo durante una pandemia que ha cambiado por completo nuestras vidas durante los últimos 2 meses. Este es sin duda un momento histórico. Y la historiadora de la ciudad de Holyoke, Penny Martorell, quien también es la curadora del Museo Wistariahurst, tuvo la idea de documentar la historia de manera colectiva tal y como la estamos viviendo. El Museo Wistariahurst está proporcionando a los ciudadanos de Holyoke un repositorio en línea para la memoria colectiva y la experiencia cultural de la comunidad para reunir diversos puntos de vista de lo que está sucediendo durante este tiempo histórico único. Usted puede compartir sus experiencias personales y reflexiones sobre la pandemia de COVID-19 durante esta primavera de 2020. Y puede hacerlo ya sea con imágenes digitales, archivos de audio o video o documentos en texto. El material y los archivos recopilados no se compartirían hasta el mes de mayo del año 2025. Usted puede visitar la página de Wistariahurst para seguir el enlace que le permitirá compartir sus historias o cualquier material relacionado con su experiencia personal de esta pandemia o del vivir a través de esta pandemia, y este material podrá convertirse en parte de la historia. El enlace para este proyecto está disponible en la publicación de Facebook de nuestra Síntesis Informativa. En otras informaciones, la Oficina de Servicios Juveniles de MassHire Holyoke, el centro de trabajo, está adoptando un enfoque más remoto y virtual para continuar brindando servicios tanto a los jóvenes como a los miembros de la comunidad en sus necesidades de búsqueda de empleo y preparación profesional. MassHire Holyoke está abierto virtualmente y están promoviendo una versión electrónica de sus solicitudes para el programa de empleo de verano para jóvenes YouthWorks. Con la creación de esta aplicación virtual, MassHire puede comenzar el proceso de solicitud para que los jóvenes puedan conseguir un trabajo de verano. Este programa está diseñado para jóvenes de 14 a 21 años de edad y la aplicación está abierta a todos los jóvenes que viven actualmente en la ciudad de Holyoke. Para participar en el programa de empleos YouthWorks 2020, los candidatos deben cumplir con los requisitos de elegibilidad que se mencionan en la misma solicitud. MassHire Holyoke explicó que la solicitud en sí no es una promesa de empleo y se utilizará más como un punto de inicio para este proceso, ya que las familias deberán realizar un seguimiento con la Oficina de Servicios Juveniles de MassHire Holyoke para poder completar el proceso. Para llenar el formulario de interés de YouthWorks 2020, usted puede visitar el sitio web de MassHire Holyoke o seguir el enlace que hemos compartido en la publicación de esta síntesis informativa en nuestra página de Facebook. La solicitud estará abierta hasta el 29 de mayo a las 5 de la tarde. Y con respecto al hogar de los soldados en Holyoke, los números proporcionados por el Estado hasta este martes son: resultados de las pruebas de los residentes. 80 residentes veteranos han dado positivo. 61 residentes veteranos han dado negativo. En cuanto a la localización de los residentes, 104 residentes están en el hogar, 37 residentes están fuera del sitio. De ellos, 32 residentes se encuentran en una unidad especializada de enfermería en el Centro Médico de Holyoke y 5 residentes están recibiendo cuidados intensivos fuera del sitio. Se han registrado 84 muertes hasta ahora de residentes veteranos, 71 casos positivos, 12 negativos y 1 desconocido.
En relación a los empleados, 81 empleados han dado positivo. Manténgase informado con Holyoke Media. Estamos reportando diferentes informaciones, servicios y actualizaciones a nivel local, estatal y federal relacionados con la emergencia de COVID-19. Este servicio está disponible en inglés y español para nuestra comunidad en la ciudad de Holyoke y el Valle Pionero. Esta es la información que tenemos hasta hoy. Continuaremos actualizando y dando seguimiento tan pronto como haya más información disponible. Si tiene preguntas o información para compartir con nosotros, así como sus inquietudes, puede contactarnos en nuestros diferentes medios en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y plataformas de distribución de podcast. También puede vernos a través del canal 15 de cable en Holyoke y en nuestras emisoras afiliadas. Recuerde lavarse las manos frecuentemente y mantenga una distancia segura si necesita estar afuera, y recuerde que a partir de este miércoles es mandatorio a nivel estatal utilizar algún tipo de protección facial. Esta ha sido la síntesis informativa del 5 de mayo de 2020. Yo soy Johan Rashi Vega. Está usted viendo Holyoke Media.